Hola, buenos días. Muchísimas gracias a Prodad, a Hernando y a todo el equipo por la invitación. Yo le decía a Hernando, yo de algoritmo a algoritmo sé poco. De economía sí, pero de algoritmo poco. Es verdad que la fundación, que os voy a contar un poquito quiénes somos, llevamos muchos años trabajando en planificación estratégica de ciudades, gestión de esa planificación estratégica, hay que planificar, pero sobre todo hay que actuar. Y luego hacemos también pues, lo que es la evaluación y la reflexión de si hemos conseguido nuestros objetivos, medir cómo lo hemos hecho e intentar planificar de nuevo de una manera más adecuada. Entonces, bueno, ahí es donde sí es verdad que trabajamos con muchísimos datos, con muchísimos tipos de herramientas diferentes que nos permiten hacer esas mediciones y evaluaciones. Pues quería comentaros que, bueno, no sé, ¿cuántos conocen algo de la Agenda 2030? Vale. ¿Y cuántos de verdad estáis trabajando directamente en aplicarlo en vuestras empresas o tenéis alguna relación más directa? Vale, poquito. Bueno, me voy a ahorrar explicaciones de la agenda porque más o menos veo que sí que se conoce. Nosotros, cuando en el 2015 se lanza por Naciones Unidas la Agenda 2030, ya en Málaga veníamos trabajando en lo que hay en el fondo de esa agenda, que es el conseguir que los territorios, que las personas, cuando pensemos en el futuro y en el desarrollo que queremos para nosotros y para nuestras ciudades, pues lo pensemos de una forma sostenible. ¿Vale? Entonces, esa sostenibilidad, que además es una palabra que se usa para todo, y estamos a veces ya hasta hartos de que nos hablen de sostenibilidad, en realidad no es, como diría, es como un proceso, es una manera diferente de desarrollarte, de evolucionar, de planificarte, y es un concepto que lo que en realidad propone es que trabajes y que entiendas ese proceso y ese camino como una manera de transformar variables económicas, sociales, ambientales que están en tu día a día y que puedes hacer mucho entendiéndola y cambiándola, manteniendo una hoja de ruta. Y la hoja de ruta es la que Naciones Unidas nos propuso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Málaga, como digo, veníamos ya prácticamente desde el año 92 que empezamos a hacer planificación estratégica pensando de esa manera. Bueno, ¿qué factores económicos, sociales, ambientales puedo tocar o puedo modificar de alguna manera, puedo programar de alguna manera para que el desarrollo de la ciudad sea un desarrollo que nos haga a todos mucho más felices y sobre todo que mejore la calidad de vida de los que vivimos aquí? Entonces, cuando Naciones Unidas lanza en 2015 esta agenda, pues rápidamente decidimos sumar todo el proceso de planificación que estábamos haciendo a esos 17 objetivos para que el trabajo fuera alineado con el trabajo que iban a hacer otros, muchos, alrededor del mundo, ¿vale? Entonces, de eso vengo a hablaros hoy, de cómo estamos trabajando, intentando conseguir que todo lo que se hace vaya sumando a ese proceso de transformación que 197 países han dicho que van a intentar unir esfuerzos, ¿no? Bien, ¿por qué nos sumamos? Una fundación, que me imagino que la mayoría no nos conocéis, bueno, algunos quizás sí, pero la mayoría diréis, ¿una fundación? Bueno, pues nosotros somos una fundación privada, sin ánimo de lucro, que está compuesta por un patronato de entidades públicas y privadas. Y esta fundación está presidida por el Ayuntamiento de Málaga y la vicepresidencia es de Unicaja Banco. Pero como veis ahí, pues está también la Junta de Andalucía, está el Gobierno Central, la Diputación, la Cámara, la Confederación de Empresarios, el Parque Tecnológico, los sindicatos, la universidad. Es decir, que el espectro de agentes económicos, culturales, sociales, públicos y privados es muy amplio. Así que nos pareció que era un buen escenario, una buena plataforma para intentar convencerlos a todos de que lo que hicieran, lo hicieran pensando en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y desde el 2015 pues trabajamos con todas las
con todos los patronos de la Fundación para que toda su planificación y sus proyectos, cuando los hacen, lo tengan en mente que deben intentar sumar al menos a algunos de esos objetivos. Esto quiere decir que trabajamos un poco, sabéis que la Agenda 2030, cuando Naciones Unidas la plantea que lo necesario para llevarla a cabo es que descienda desde la firma de los países hasta el último mono de este planeta. Entonces, ese proceso de ir desde la firma de lo internacional a lo local se llama la localización de la agenda. Entonces, todos los países, una vez que salieron de esa reunión y esa Asamblea de Naciones Unidas, se comprometieron a hacer su propia Agenda 2030. España tiene una agenda española para intentar cumplir con esos 17 objetivos y se propone sus medidas, sus indicadores de cómo esto consiguiéndolo o no. El Instituto Nacional de Estadística tiene su sistema de seguimiento de indicadores que los podéis consultar, pero no se queda a nivel nacional, tiene que descender. Así que en Andalucía, la Junta de Andalucía también tiene su agenda que nos ha propuesto a todos los andaluces con sus objetivos y el Instituto de Estadística de Andalucía también tiene su sistema de medición de si estamos o no consiguiendo esos objetivos. Y lógicamente en Málaga también tenemos la adaptación de la planificación estratégica de la ciudad a esa agenda, plan de acción por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y las empresas, lo mismo, supongo, el Palacio de Ferias tiene también su adaptación, los sindicatos han hecho una adaptación, en fin, esa era la idea de este descender. Cada uno va viendo de toda su planificación estratégica que está orientado al cumplimiento de ese objetivo y establece un plan de acción con objetivos más concretos y con metas a cumplir en el periodo al 2030. Pues bien, en Málaga el proceso que hemos hecho para definir esto es un proceso que está alineado también con lo que se ha hecho a nivel nacional, que el objetivo, como digo, siempre es sumar. Bueno, pues estamos intentando ir todos en la misma línea, porque para los que trabajáis con indicadores no hay nada más difícil que sumar lo que mide uno y lo que mide otro, porque luego no hay manera ni de casar variables, ni de casar escenarios, ni de casar nada. Entonces, bueno, se supone que estamos intentando haciendo ese esfuerzo porque vayamos todos midiendo de la misma manera y con el mismo tipo de indicadores y objetivos. Así que, bueno, nos planteamos, todo esto de medir está muy bien, pero para poder avanzar necesitamos que la gente conozca la agenda, conozca de qué es lo que pretende, por qué es importante. Entonces, bueno, pues una rama muy importante del trabajo que hacemos en la Fundación es precisamente sensibilización, comunicación, información, implicación de agentes. Ahí, lógicamente, no lo hacemos solos, colaboramos con el Ayuntamiento, con la Junta, con CIFAL, CIFAL Málaga, que antes ha mencionado Hernando, que vendrá Julio Andrade, con la universidad muchísimo, en fin, que intentamos, como digo, que vaya calando el mensaje. Y en concreto, bueno, pues hemos hecho mucho trabajo también con asociaciones y colectivos en coordinación con el Ayuntamiento de Málaga. Entonces, por ejemplo, eso que os pongo ahí son unos vídeos que podéis ver en nuestra página web que hicimos a partir del COVID, porque con el COVID pues parecía que todo se iba al garete, esto había que repensarlo todo y nosotros dijimos, no, si es que la hoja de ruta está marcada, o sea, tenemos 17 objetivos que cumplir y hubo muchísimos colectivos y asociaciones en Málaga que siguieron trabajando con esta idea. Entonces, bueno, pues hicimos 17 vídeos con 17 asociaciones que contaron todo lo que hicieron durante la pandemia manteniendo su objetivo de cumplimiento de la Agenda 2030. Pues bien, como decía, sensibilizamos, comunicamos, enseñamos a la gente lo que significa esto, pero también tenemos que enseñar cómo alinear, cómo conseguir que todos vayamos sumando en la misma dirección. Así que también se hace un proceso de trabajo tanto a nivel del ayuntamiento como de los distintos patronos, como digo, de la Fundación, para enseñarles cómo alinear distintas planificaciones, distintas propuestas con toda esa agenda.
Y ahí, bueno, pues tenéis, también tendréis con vosotros dentro de un rato a Pedro Marín, que estuvo en el Observatorio Medio Ambiente Urbano liderando la Agenda Urbana de Málaga, el Plan Alicia también, el Plan, por ejemplo, de Derechos Sociales del Ayuntamiento lo tiene en cuenta también. Poquito a poco vamos consiguiendo que todo el mundo pues vaya teniendo su hoja de ruta de cómo cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto, como os decía, es un proceso que en el 2015 iniciamos con la hoja de ruta de Naciones Unidas, pero viene de lejos el concepto de que el desarrollo sostenible tiene que ser la filosofía de trabajo de cualquier planificación para transformar un territorio. Entonces, bueno, pues llevamos 30 años, desde el año 92 que se empezó todo este proceso, planteando que esto debe ser de esa manera. Y de hecho acabamos de hacer una reformulación de la planificación de Málaga al 2030, con numerosos colectivos y demás, y mantenemos esa hoja de ruta. ¿Por qué creemos que es importante? Porque es la manera de que al final los proyectos importantes salgan adelante, cuando tú eres capaz de concertar la cooperación público y privada en una misma dirección. Entonces, bueno, pues algunos de los proyectos y de cuestiones que han ido saliendo en Málaga precisamente se deben a ese mantener un rumbo fijo con una misma dirección. En la reformulación al 2030 tenemos para Málaga identificados 17 objetivos que a su vez los 17 tienen vinculación, como os digo, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. De manera que nuestros planes de acción, que los programamos cada 3 años, pues en esos planes, esos programas operativos, incidimos en estos objetivos y explicamos cómo incidimos también en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como os digo, lo interesante de todo esto es hacerlo de abajo arriba y no de arriba abajo. Nuestra planificación se hace con colectivos, con ciudadanos, con áreas municipales de la Junta de Diputación, etcétera, que participan en las distintas mesas y, por ejemplo, pues en este plan tuvimos casi 500 personas, más de 37 reuniones para ir viendo cuáles son las estrategias que tenemos que definir para el futuro de Málaga en cada uno de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuáles pueden ser los proyectos que podemos impulsar juntos para que eso se haga realidad y, lógicamente, una vez que hemos establecido todo eso, pues también establecemos el sistema de medición de cómo vamos a conseguir que eso se ejecute. Entonces, todos los proyectos tienen un grado de ejecución en el que se encuentran, que lo tenemos pues establecido en una graduación de 0 a 100, y luego tenemos lo que llamamos niveles de gobernanza, porque al final, como digo, sumar actores, también hay que medir cuántos está sumando y en qué línea, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí también 3 niveles distintos que hemos establecido de situaciones de gobernanza de esos proyectos y vamos viendo pues cuáles necesitan un tipo de impulso, otro, etcétera. Y, lógicamente, también tienen detrás cada uno de esos proyectos y de esos objetivos, tienen su sistema de indicadores que nos sirven para, bueno, que luego convertimos en índices para decir, bueno, pues la estrategia de la Málaga de la Cultura, en qué momento me encuentro y cómo va evolucionando ese índice de la Málaga de la Cultura, ¿vale? Y finalmente, pues cosas más concretas que hemos hecho para divulgar todas estas mediciones. Tenemos una herramienta de indicadores que nos permite, todos los años vamos revisándola con distintos expertos, nos permite saber en qué punto se encuentra Málaga por cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí os pongo a la derecha, lo venimos haciendo desde hace 6 años, entonces, bueno, pues ya tenemos un poco por colores establecidos, igual que hace Naciones Unidas, no sé si conocéis, tiene un proyecto que se llama la red SDSN, tiene un proyecto que es el índice, el SDG Index, que lo que establece es a todos los países que firmaron este acuerdo de la Agenda 2030 en qué situación se encuentran. Entonces miden cada uno de los ODS por un conjunto de indicadores. Sabéis que los ODS se desglosan luego en metas, ¿verdad? Son 17 objetivos y 169 metas. Pues cada meta tiene esos indicadores. Pues nosotros hemos hecho lo mismo, pero adaptado para la ciudad. Y ya está, finalmente deciros que cualquier cosa lo podéis descargar de nuestra página web, todos estos informes que dicen dónde estamos y cómo,
Y eso, Pedro Marín os hablará después, nos ha permitido entrar en otro tipo de análisis más concreto. Una vez que sabes cuáles son los objetivos que no estás cumpliendo tanto, pues empiezas a escarbar para buscar más información. Y finalmente, pues hace poco hicimos un estudio por distritos de la ciudad, por grandes barrios, de cómo estaba la vulnerabilidad de esos barrios en base a una serie de dimensiones. Y la base de todo esto, pues lógicamente, es toda esa información que vamos recogiendo para el cumplimiento de los objetivos. Y ya está, muchísimas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis.